¿Cómo se sienten en esta mañana? ¿Sabe cómo yo me siento? No es lo que Racheta pensaba. Yo me siento feliz. Para mí es un beneplácito poder compartir con todos ustedes. Pues me siento morrocotudo, abracalabrante. Y usted dirá, ¿qué palabras son estas? Yo me siento contento realmente porque siempre es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Puede tomar asiento. Y mientras meditaba el Señor, ¿cómo comienzo este mensaje? Me llegaba a la mente esto, realmente agradecer, porque es un honor realmente el poder compartir la palabra. Y algo que me traía el Señor a mi corazón es que ese honor que Él ha traído a mi vida, ese regalo de poder predicar, también lo ha traído a la vida suya. Amén. No, usted no lo creyó. Hermano, yo le estoy diciendo que poder compartir la palabra de Dios es un privilegio. Porque la Biblia dice que los hombres de Dios hablaron por inspiración divina. Lo que significa que si usted está hablando es porque el Espíritu Santo le está inspirando. Amén. Y cuando usted analiza y puede entender que el Espíritu de Dios, el Todopoderoso, puede inspirarlo a usted para hablar de parte de Él, eso es un regalo que usted ni yo merecemos. Amén. Por eso dése un aplauso para usted mismo. Porque por su gracia y su misericordia, usted también es un llamado. Y creo que también es un escogido. Amén. Yo creo que aquí hay muchas personas que Dios va a levantar para predicar su palabra. Yo creo que aquí hay muchas personas que Dios ha llamado y los ha marcado con un propósito eterno. Yo no sé, pero yo creo que soy yo que lo estoy creyendo nada más. Créalo, hermano. Porque nosotros cuando podemos creer lo que Dios dice de nosotros, entonces eso marca un punto de un antes y un después en nuestra vida. Que aunque las personas a tu alrededor digan, no, ese no tiene nada que dar, el Señor dice, yo lo llamé como un profeta, como hizo con Jeremías. Que a pesar de que se sentía pequeño, que se sentía insignificante, el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque yo te di por profeta a las naciones. No pienses tal vez en tus discapacidades, que tal vez no tienes el denuedo para hablar, porque el Señor te va a traer el denuedo. No pienses que tal vez la timidez te va a frenar, porque el Señor te dará valor para hacerlo. Amén. Solamente hace falta creer lo que Él dijo de ti y de mí, para poder levantarnos. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Tiempo de tomar decisión. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Salmos, en su capítulo 125, verso 1 y 2. ¿Están ahí? Si pueden acompañarme de pie en este momento. Salmos 125, verso 1. Amén. Tiene un título, dice, Dios protege a su pueblo. Leemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Hasta cuándo permanece? Para siempre. No tiene final. Y dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Vean qué promesa más hermosa. Así como Jerusalén tiene montañas que la rodean para protegerla, así todos aquellos que confían en el Señor está alrededor de nosotros. Amén. Para cuidarnos desde ahora y para siempre. Puede tomar asiento. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ellas son santas y benditas. Ellas son aquellas, Dios mío, que ministran a nuestras vidas, Señor, para guiarnos, para enseñarnos, Señor, para redarguirnos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra, Dios mío, no retorne vacía, sino que sea sembrada en tierra fértil, Señor, tierra buena, que produzca su fruto, Señor, conforme a la capacidad que tú has puesto en nosotros. Espíritu Santo de Dios, paséate en medio nuestro, Dios mío. Habla a nuestros corazones. Queremos sentir tu presencia. Quita toda humanidad de nosotros, Dios mío. Perdona nuestras faltas y permítenos, Señor,
tener un encuentro contigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mientras yo meditaba en esta palabra, realmente hay muchas cosas que pueden llegar a nuestra vida, porque está hablando de una confianza, está hablando de tener fe, está diciendo que aquellas personas que confían en Dios, que tienen su esperanza puesta en Él, son como el monte de Sión, que no se pueden mover. Y mientras yo meditaba en esto, yo pensaba y decía, ¿por qué muchas veces en nuestra vida tenemos la fe, la certeza, la convicción, y llegan momentos en que las situaciones de tal nos golpean y nos mueven? Porque si la palabra dice que confiar en el Señor nos hace una montaña inmovible, ¿por qué nosotros muchas veces somos movidos? Y algo que traía el Señor a mi corazón realmente es que el ser humano es inconstante, porque hoy confía y mañana no. Hoy cree, mañana duda. Hoy decimos, yo creo que el Señor hará cosas grandes conmigo. Mañana decimos, yo no tengo la capacidad de que Dios haga eso. Y es verdad, porque somos seres humanos. Como predicaba el hermano Raúl, no tenemos permanencia, no somos constantes. Y el Señor traía a mi corazón un ejemplo de algo que sucedió en Segunda de Crónicas, cuando habla que el Señor llama. Todos conocemos la historia de David. Dios le promete y le dice, yo te pondré sobre el trono de Israel, y mientras tú permanezcas siendo obediente, no será varón quitado de tu casa del trono. Era una promesa. Pero algo pasó, y es que Salomón cometió errores, como tú y como yo cometemos errores, y esto provocó una ruptura en esa promesa. El reino se dividió, y ahora no solamente era el reino de Israel, las 12 tribus, ahora era Israel y era Judá. Otra persona tomó el reinado por un error de un hombre. Esta persona se llamaba Jeroboam. Y la Biblia dice, es Dios hablando, que no había ningún rey más perverso que Jeroboam antes de él, hasta ese momento, dice la Biblia. Y si usted lee la historia de Jeroboam, usted se da cuenta que fue Dios quien mandó a ungirlo. ¿Cuántos han leído esa historia? Dios mandó a ungir a Jeroboam. Dice la palabra que se levantó un profeta y le dijo, ve donde Jeroboam y dile que yo lo pongo por rey sobre Israel, y que así como hice la promesa con David mi siervo, también la hago con él, que si él permaneciere firme, si me obedeciere, si guardare mis mandamientos, yo estaré con él hasta el fin, y su descendencia va a permanecer reinando sobre Israel. Vea qué cosa, hermano. La misma promesa que se le dio a David se le dio a Jeroboam, pero capítulos después el mismo Dios que está escogiéndolo como rey le dice que es el peor rey, el más perverso que había pisado la tierra. Wow. Cuando nosotros analizamos la historia de Jeroboam, nos damos cuenta que a pesar de que Dios lo escogió, de que lo llamó, de que le dio favor y algo que él no merecía, este hombre la mirada la desenfocó de Dios, y dice que fabricó becerros, haciéndose ídolos y diciéndole al pueblo, he aquí el Dios de ustedes. No solamente que él pecó, sino que en la Biblia se le conoce como aquel que llevó a pecar a Israel. Si usted lee las escrituras, usted se da cuenta que dice Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, porque habían varios Jeroboam, pero este llama la atención. El que hizo pecar a Israel. No solamente se conformó con él cometer el error, sino que se llevó a todo el pueblo con él y lo desenfocó de la visión de Dios. Por eso el Señor le dice que es el peor rey, porque aunque muchos se habían pervertido, este hizo algo que sobrepasa todo. Este le dijo al pueblo, esos becerros son su Dios, adórenlo. Pero algo que me llama la atención es que en los tiempos de Jeroboam, el hijo de Salomón quedó reinando sobre Judá, Roboam. Y Roboam no tuvo el valor de reclamar la promesa que Dios le había dado a su familia. Así como tú y yo tal vez no tenemos muchas veces el valor de creer lo que Dios nos ha dicho y de levantarnos en fe y caminar conforme a eso. Roboam se
volvió pusilánime, se volvió cobarde. La Biblia dice que era pusilánime. Era una persona que no tenía la fuerza necesaria para defender lo que se le había dicho o lo que creía. Como tal vez llegan situaciones en nuestra vida en que es más fácil callar que defender el evangelio, que decir no, la Biblia no dice eso. No, el pueblo de Dios no es así. No, varón, porque es que tú estás atrasado, que tú no entiendes, que tú sabes que en aquel tiempo el contexto era diferente. Y nos quedamos callados. Como Roboam, nos volvemos cobardes. En vista de que Roboam era un cobarde, se levanta su hijo, Abías. Hay algo que me llama la atención. Le estoy dando un recuento hasta donde vamos a llegar, para que podamos entender. Abías, nieto de Salomón, hijo de Roboam, sí había creído lo que Dios había dicho a su familia y había entendido que la casa de David era quien debía de reinar, porque Dios se lo dijo. ¿Y saben qué pasó? Que él, cansado de ver la idolatría, de ver cómo Jeroboam estaba llevando al pueblo a la perdición, porque él sabía la consecuencia del pecado, pues ellos estaban viviendo la consecuencia de su pecado. La casa de su padre fue rota, el reino se dividió en dos por causa del error de Salomón, y él sabía eso. Este hombre tomó valor y dice la palabra que se levantó y fue en contra de Jeroboam. Y dice que él fue con 400,000 hombres, pero Jeroboam tenía 800,000 hombres valientes y escogidos. Oiga esto, él se levanta con 400 hombres a pelear, pero su enemigo tiene el doble, y no solamente son hombres, son valientes y son escogidos. ¿Sabe qué significa? Eran expertos. Tal vez lo de Abías eran voluntarios, a los cuales él le había hablado y le había dicho: el Señor nos prometió esto y esto y esto, y nos hemos apartado del pacto del Señor. Pero estos hombres habían tomado la decisión de creer y habían ido a pelear. Pero los que estaban con Jeroboam eran personas que estaban preparadas, eran hombres de guerra que tenían experiencia. Y cuando él va a enfrentarle, dice que él empieza a hablar y a confrontar a Jeroboam por su maldad. Pero lo que él no sabía era que Jeroboam tenía una estrategia. Era que él los iba a enfrentar de frente con 400, pero por atrás tenía 400 más. Los tenía rodeados. Y cuando este hombre Abías se da cuenta de lo que está pasando, dice que en vista del temor, él clamó a gran voz, porque se vio en un momento muy difícil. No es fácil usted levantarse creyendo y decir: yo voy a defender lo que Dios me dijo, y cuando usted se va enfrente de ese problema, usted se da cuenta que el problema lo tiene arropado. Qué golpe, ¿eh? Qué duro golpe. Miren lo que dice la palabra. Mientras tanto, eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 13 en adelante. Mientras tanto, Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás. Así, aunque Israel estaba frente a Judá, la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvió, vieron que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron la trompeta. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Wow. Un momento de decisión. Dice que estos 400 hombres, rodeados totalmente, no tenían ninguna posibilidad, levantaron la voz, clamaron a Dios y gritaron con voz de guerra: vamos arriba, que estamos metidos en el problema. Pero ellos no pelearon. ¿Qué dice la palabra? Dios hirió a Jeroboam. ¿De qué manera? Pero Dios lo hizo. Y eso traía el Señor a mi corazón, porque ante ninguna posibilidad estos hombres tomaron la decisión de, en vez de enfrentar con sus propias fuerzas, lo primero que hicieron fue clamar a Dios. Dijeron: no, Señor, nosotros no podemos con esto.
Miran para adelante y dicen, bueno, somos 400, es 1-1, vamos tabla. Y cuando ven para atrás, espérate, son 400 más. No, ahora son 2 contra 1, hay problema. Es el doble. ¿Y qué pasó? Que ellos dijeron, Señor, y clamaron. Y después que clamaron, gritaron con voz de guerra, vamos arriba que vamos a morir, pero defenderemos lo que creemos. Y el Señor les dio la victoria. Pero no obstante a eso, luego de que Abías muere, entra a reinar su hijo Asa. Y Asa se ve en una situación similar. Dice la palabra que Asa tuvo que enfrentar a un ejército extranjero que fueron a atacar a Judá. Y Asa, eso está ahí mismo en el capítulo 14, verso 8, tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas. 280,000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros, pero no eran expertos. Ya ahí hay 580,000 que él tenía. Pero más adelante dice, Sera el etíope, que salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres. Wow, otra vez la misma situación, es el doble. Él tenía 500,000, el otro tenía 1,000,000. El hijo de Abías está en la misma situación que su padre, pero esta vez con más crueldad, porque esta vez son los etíopes. Son personas que no tienen escrúpulos. ¿Y sabe qué pasó? Dice, Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios. Él se acordó de lo que pasó y dijo, espérate, pero mi papá estaba en la misma situación. Y la solución que él hizo fue que cuando él se vio rodeado, que dijo, no puedo más, clamó, él gritó, Señor, yo estoy creyendo lo que tú dijiste, y ahora. Y dice que él invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. No hay nadie más que tú que pueda ayudarnos entre los que son poderosos y los que no tenemos fuerza. Tú eres el único que puede hacerlo. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Él no dijo nos apoyamos en los 500,000 hombres que tenemos, que son valientes. No, en ti nos apoyamos. Dice, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. ¿En qué nombre? En el del Señor. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y más adelante, versículos después, dice que los etíopes fueron exterminados, tanto que no pudieron rehacer su ejército. Denle un aplauso al Señor. Hermano, confiar en el Señor significa en momentos determinantes de nuestra vida levantarnos, y a pesar de que tal vez el temor venga a tu vida, a pesar de que tal vez la duda te esté atacando, usted pueda levantar los ojos al cielo y decir, yo creo que tú dijiste eso de mí. Y cuando eso sucede, hermano, yo creo que el Señor es poderoso para ayudarte, aunque tal vez tú seas el débil, que es lo más probable. Aunque estés en un momento de debilidad, el Señor te dará la victoria. Este hombre había experimentado en carne propia lo que su padre tal vez le había contado, porque tal vez cuando sucedió lo de su papá, él no lo vivió, tal vez era joven, tal vez él no estaba en la batalla. Pero si su padre le contó, en el momento de tomar una decisión entre si creo o no creo, él decidió creer y dijo, yo voy a poner en práctica lo que mi papá hizo. Él invocó al Dios de los cielos y lo invocó con fe, confiando en Él, y el Señor se manifestó en su vida.
Y le dio la experiencia de ver cómo Él ayuda a los que son débiles, cómo Él le da fuerza a los que no tienen ninguna. Amén. Pero saben que la historia de Asa terminó trágicamente, porque no se detiene ahí. Porque más adelante, este mismo hombre que había experimentado la victoria por creer en el Señor, ahora se le presenta otro momento crucial en su vida. Y dice la palabra que el rey de Israel en ese momento se le levantó en su contra. Y el rey de Israel estaba asociado con Ben-Hadad, rey de Aram. Y cuando este ejército se levanta en su contra y los rodean, empiezan a hacer una muralla para que ellos no tengan provisión. ¿Saben qué hizo Asa? Dice la escritura que él entró en el templo de Dios y no fue a orar. Él tomó del tesoro del reino, del templo de Dios, de lo que estaba ahí consagrado para el Señor. Él lo tomó y dice que él lo llevó delante del rey de Aram, Ben-Hadad, y le dijo: deja ese y ven conmigo, que yo te doy oro. Wow. Y aquí es donde el hombre de Dios cae, de la confianza a la duda, y sacrificamos los tesoros del reino. Esos tesoros que tal vez tú aprendiste, que son los principios que te han mantenido durante años en el evangelio. En aquel momento era oro, plata. Hoy es las cosas que Dios ha traído a tu corazón, que te ha enseñado durante tantos años, que nosotros sacrificamos porque llegan situaciones difíciles a nuestra vida, que empezamos a cometer los errores que nosotros dijimos que no cometeríamos, porque es mucho más fácil aliarse con el enemigo que enfrentarlo. Eso pasa, hermano. Qué trágico se vuelve la vida de un hombre de Dios, y qué fácil es la delgada línea, atravesarla entre creer y no creer. Es una delgada línea, es muy fina, porque hoy tal vez tú tienes la fe inquebrantable y tal vez se levanta una tentación así como se le levantó a José y tú dices: me voy. No, pero tal vez mañana te puedes doblar como hizo Asa y entregas los tesoros que están en tu corazón. Ya no es lo mismo. Tal vez porque sientes que vas a perder tu trabajo, o estás esperando algo maravilloso, una bendición a tu vida, y entonces empiezas a utilizar lo que el mundo, el refrán del mundo, que es satánico, que el fin justifica los medios. No, hermano, eso no es de Dios. Empezamos a tomar decisiones para alcanzar lo que nosotros creemos que es el camino correcto, y muchas veces lo hacemos persiguiendo la promesa que Dios nos dio. Porque tal vez Dios prometió a tu vida que serías un empresario, pero ¿de qué manera tú serás un empresario? Entonces los tesoros de nuestro corazón que hemos guardado, que el Señor nos ha enseñado, que es la honestidad, la sinceridad, ¿verdad?, la integridad, entonces la sacrificamos y empezamos a decir: bueno, yo le voy a poner, eso vale son 300 pesos porque eso es imitación, pero él no sabe que es imitación, eso lo sé yo. Yo le voy a decir que vale 3,000. Y empezamos a sacrificar eso. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Dios aborrece la ganancia deshonesta. La balanza deshonesta Dios la aborrece. Se fue un tesoro. Un tesoro que Dios te enseñó se fue. Porque quieres alcanzar lo que Dios te dijo. Y sí, tal vez Dios te prometió que tú llegarías lejos, pero ¿de qué manera tú has de llegar? Como Asa, que creyendo que se le había dado la promesa de permanecer en el reino, se alió con el enemigo entregando los tesoros. O como realmente lo hizo su padre, que enfrentó y que dijo: yo no voy a ser como Roboam mi padre, que era cobarde. Yo no voy a ser así. Si usted lee la historia de Abías, cuando él enfrenta a Jeroboam, él dice: porque Roboam, ni siquiera le llama padre, le dice: porque Roboam era un cobarde, un pusilánime, yo no seré así. Este hombre
después que tuvo una experiencia sobrenatural, donde vio la mano de Dios a favor suyo, ahora entrega lo más valioso. Eso sucede muchas veces en el camino de Dios y es triste, porque en las iglesias sucede mucho. Que es mucho más fácil aliarnos con las ideologías del nuevo orden mundial. Es mucho más fácil que nos reprochen y nos digan: tú eres un legalista, tú eres un rabacuco. Que te digan rabacuco, que te digan que tú eres radical, pero permanece con los tesoros que Dios te trajo a tu vida. Porque es mejor que el enemigo se levante en tu contra, siendo 3 veces más grande que tú, 4 veces, 100 veces, las veces que quiera, y que tú permanezcas confiando en el Señor y que clames y grites delante de Él, a que tú, por no enfrentar los problemas, yo por no enfrentar las situaciones, entonces cedamos nuestra posición de ser hijos de Dios. Empecemos a negociar lo innegociable, que es nuestra comunión con Dios. Empecemos nosotros a entregar el tesoro de nuestro corazón, ese regalo de gracia que Dios trajo a nuestra vida, que es la salvación de nuestra alma, porque se pierde y el Espíritu Santo se va, se entristece, dice la palabra. Hay otra historia de unos hombres que también se vieron en una situación crítica. Y dice las Escrituras, con esta historia termino, que en los tiempos de Eliseo había hambre, porque el campamento de los sirios habían rodeado a Damasco, a Samaria, perdón. Samaria había sido sitiada. Y para los que no saben, un sitio es cuando un ejército enemigo te rodea para que ninguna provisión pueda entrar, consumiéndote, para que cuando tú termines de todo lo que tú tienes allá adentro, que se acaba, el hambre te obligue a pelear, y como estás débil, te van a vencer fácilmente. Dice que en este momento había un hambre tan fuerte que 2 mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a comernos hoy al hijo mío y mañana nos comemos al tuyo. Oigan qué hambre. Y cuando el rey supo esto, dice que rasgó su vestido porque se sentía impotente. Pero siempre hay una respuesta de parte de Dios. Amén. Siempre hay una respuesta de parte de Dios. Y se levanta el profeta Eliseo y promete de parte de Dios que las cosas iban a cambiar y que esa escasez se iba a ir al siguiente día. Y ellos dicen: no, pero te me estás relajando. ¿Cómo es posible? Si tenemos meses en esta situación, si ya se acabó todo, si la gente se está comiendo hasta el excremento. Usted puede leerlo. Se estaba comiendo el excremento, no hallaban qué comer, se estaban convirtiendo en caníbales, comiéndose los niños. ¿Por qué? Porque tenían hambre y la desesperación estaba llevando a cometer muchos errores. Dios promete que al siguiente día eso se iba a acabar y que iba a haber mucha abundancia. Pero fuera de la ciudad hay 4 hombres, dice la palabra, que son leprosos. Y como ustedes saben, los leprosos que eran rechazados por la sociedad, ellos tenían que estar fuera, no podían acercarse. Normalmente ellos comían de las sobras que la ciudad echaba a la calle, la basura. Pues hay el problema, porque ahora la ciudad no tiene comida, no hay basura. ¿Qué van a comer? Y dice que estos hombres en esta situación crítica empiezan a conversar uno con otro y dicen: mira, nosotros estamos destinados a la muerte. Si entramos en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir, porque no hay comida. Si nos quedamos aquí, pues también vamos a morir. Están sentenciados a muerte. Pero si nosotros vamos al campamento enemigo, es posible que también vamos a morir. Muerte por el otro lado. Tal vez Dios tenga misericordia. Tal vez. Está ahí. Segunda de Reyes capítulo 7 verso 4 dice: vamos a entrar en la ciudad. Como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos.
Tal vez, si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues vamos a morir. Como quiera vamos a morir. 4 hombres que no veían salida, no veían escapatoria, se atrevieron a tomar una decisión. Y dijeron, bueno, la más sensata es que vamos a intentarlo, porque por lo menos allá hay comida. Aunque muramos, aunque nos maten, vamos allá. Y dice que se levantaron y empezaron a caminar hacia el campamento enemigo. Y mientras iban, dice que en el campamento de los enemigos, ellos se asustaron porque empezaron a escuchar como sonidos de caballos y de marcha. ¿Y quién usted cree que trajo ese sonido? El Señor. Y mientras estos caminaban, los pasos de ellos, el Señor los agigantó. Y ellos pensaban que venía un ejército. Ellos dijeron, bueno, nos van a comer aquí como a pan, nos van a desaparecer a todos. Vienen con carros, caballos, hombres armados. Y se fueron. Tuvieron temor y se levantaron y dejaron todo. Dice que dejaron el campamento repleto totalmente de las riquezas, del botín, de toda la provisión que ellos tenían, que no era poca. Y cuando estos hombres llegan y se encuentran con esta sorpresa, ¡ay, Dios mío! Hermano, la bendición de levantarse en fe, la bendición de levantarse y tomar una decisión firme, es que Dios promete pelear por ti y por mí. Yo no sé usted, pero yo creo que el Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana, porque tal vez a usted no le lleguen situaciones económicas. Tal vez Dios le ha dado la bendición de que tiene lo necesario, no es rico, pero tiene lo necesario para vivir. Pero van a llegar situaciones donde usted va a tener que tomar decisiones. Y si usted no toma la decisión correcta de creer en el Señor, usted va a morir. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Usted va a morir. Si usted no se levanta en fe y usted no dice, yo voy a creer y voy a caminar conforme a lo que Dios dijo de mí, no me importa el que está alrededor. Si no quiere caminar, que no camine, como dijo Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Si usted no lo hace, usted morirá y se va a perder. Ayer Levi me decía algo similar. Voy a darle. Sí, Levi me decía, mira, si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos esto, no vamos para el infierno igual que ellos. Y es verdad. Señores, si nosotros no tomamos decisión de pararnos frente a un espejo y decir, yo debo cambiar. Porque como decía la pastora, tal vez tengamos la bendición de que alguien se nos acerque y nos diga el error que estamos cometiendo. Eso es maravilloso. Pero ¿y si nadie se nos acerca? Que tal vez tienen miedo de tu carácter o de tu posición, porque yo estoy seguro que más de uno lo piensa para decirle algo aquí a la pastora, ¿verdad? Porque es la pastora. Tengan cuidado, ¿verdad? O al hermano Raúl, que es un líder, ¿verdad? Cualquiera dice, no, espérate, yo decirle algo a esa persona, que se lo revele Dios. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Qué pasaría? Si usted tiene esa posición que Dios le dio, que tal vez la gente lo piensa 2 veces, porque dice, bueno, que si Él lo está haciendo, porque se puede. Y usted que tiene el conocimiento, ¿qué pasaría cuando usted se sienta y medita? Como David. ¿Usted cree que era fácil decirle las cosas a David? Era el rey. Cuando se le acercaron 2 a decirle a David, mira, tú sabes que vimos ahí a Saúl que estaba a punto de morirse y yo le enterré la lanza. ¿Sabe qué hizo David? Esa persona que le contó eso pensaba que se iba a congraciar con David. Y David le dijo, tú eres un vil, y lo mandó a matar. Había que tener cuenta con lo que le decían a David. El valor que tuvo que tener Natán para acercarse a decirle, un ungido de Dios nada más. Pero David, entendiendo esto, ¿sabe qué dice la palabra en el libro de los Salmos? Que él se acostaba y meditaba en sus caminos durante la noche. En su cama dice que él pensaba y el Señor le enseñaba. El Señor traía el consejo a su conciencia. Eso el Señor quiere traer a nuestra vida. Que nosotros, cuando termine el día, saquemos ese momento de meditar. Y si hay algo, hermano, que hay que mejorar, como estos 4 leprosos, levántese y diga, bueno, si yo sigo en esta situación, me pierdo. Mejor me levanto. ¿Verdad que sí? Porque tal vez encuentre la misericordia y Dios la va a encontrar.
Ese es el mensaje que el Señor trae a mi corazón en esta mañana. Crea, levántese, permanezca. Y vamos a hacer una iglesia diferente. Porque hoy en día ha habido un enfriamiento tremendo en todas las naciones. Ya el evangelio no es lo mismo que antes. Ya no hay personas que permanezcan realmente dispuestos a que los golpeen por causa de Jesús. No, ahora nosotros nos quedamos callados, porque nadie tiene que saber que somos cristianos. Si yo no cometo ningún error, yo estoy bien. Eso es lo que nosotros decimos. No, yo no digo malas palabras, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo no voy a decir que yo soy cristiano porque, ¿para qué? No, hermano, levántese, tenga valor. Y seamos esa iglesia radical que está en el libro de los Hechos, como los primeros cristianos, que tenían el valor de decirse uno con otro las cosas y de creer. Amén. Póngase de pie. Ese es el mensaje que el Señor traía a mi corazón.